Hola, hoy vamos a comenzar una serie de sesiones en las que vamos a ver los distintos complementos que encontramos dentro del sintagma verbal y que es necesario conocer para poder avanzar dentro de nuestro análisis sintáctico, algo que nos piden siempre en la asignatura de lengua. El primero de los complementos que vamos a ver va a ser el atributo. Pues nada, vamos a ver cómo funciona. Como ya hemos dicho, hoy vamos a empezar a estudiar los diferentes complementos que podemos encontrar dentro del sintagma verbal, dentro del predicado. El primero de esos complementos que nosotros vamos a ver va a ser el atributo. Y este nuevo complemento, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues vamos a ver distintas características que nos van a ayudar a identificarlo. Puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival o un sintagma preposicional. Cualquiera de esos tres sintagmas podría ser un atributo, pero además va a decir cosas del sujeto. Siempre dice cosas del sujeto. Y va a ir con una serie de verbos que son los verbos que se conocen como verbos copulativos, que son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Esos tres verbos actúan de cópula. Unen el sujeto con el atributo para que el atributo diga cosas del sujeto. También veremos, pero eso será más adelante, que pueden llevar atributo otra serie de verbos que se conocen como verbos semicopulativos, como el verbo resultar. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. De momento nos tiene que quedar claro que si yo tengo el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer en una oración, seguramente lleve un atributo. Es muy posible. Nos quedamos congelados un momento para hacer una pequeña aclaración. Hemos dicho que los verbos copulativos ya sabemos que son el verbo ser, estar y parecer, pero estos tres verbos no siempre son copulativos. Hay una excepción en la que cada uno de esos verbos no funciona de esa manera. Y las excepciones son las siguientes. Cuando el verbo ser significa pasar o suceder. El examen será esta tarde. La fiesta es esta noche. En este caso, el verbo ser no funciona como copulativo y por lo tanto no lleva atributo. La otra excepción es cuando el verbo estar significa permanecer en un lugar. Juan está en casa, el coche está en el garaje. En este caso, el verbo estar tampoco funciona como copulativo y por lo tanto tampoco lleva atributo. Y por último, tenemos la excepción del verbo parecer cuando éste adopta la forma de parecerse, parecerse a alguien, es una variación de ese verbo y el ejemplo podría ser Juan se parece a su hermano o Ana se parece a su madre. En este caso, el verbo parecer tampoco funciona como copulativo y, por lo tanto, tampoco lleva atributo. Con esta aclaración ya sabemos el funcionamiento de estos tres verbos que casi siempre van a ser copulativos, menos en estos casos, pero que este pequeño tip os ayude. Bien, además puedo hacer pruebas para saber que eso es el atributo. El atributo lo voy a poder sustituir por un pronombre, lo voy a poder sustituir por el pronombre lo. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo Juan es médico. Veo que médico está diciendo cosas de Juan. ¿Lo puedo sustituir por el pronombre lo? Veo que sí. Juan lo es. También, por ejemplo, tengo la fiesta está terminada. ¿Puedo sustituirlo? Sí, la fiesta lo está. Por lo tanto, veo que hay diferentes pruebas. Dice cosas de ese complemento, dice cosas del sujeto. Veo que va con verbos copulativos y lo puedo sustituir por lo. Además, los casos que hemos visto, en un caso es un sintagma nominal y en otro caso es un sintagma adjetival. Por lo tanto, va a ser un atributo. Vamos a verlo más claro con otro ejemplo más detallado. Tengo esta oración que tenemos a continuación. Tengo aquel hombre parece de otra ciudad. Veo aquí que el sujeto
es aquel hombre y es un sujeto donde tengo hombre sería el núcleo, aquel es el determinante. Por otro lado, tengo parece de otra ciudad, que todo esto es un sintagma verbal y es un predicado nominal. ¿Por qué es un predicado nominal? Aquellos predicados que tengan como núcleo un verbo copulativo, el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, los voy a llamar predicados nominales y no predicados verbales, que es lo habitual. Vale, seguimos. Dentro de este predicado, parece es el núcleo copulativo, el núcleo del predicado es el verbo siempre, y por otro lado tengo de otra ciudad. Esto veo que tengo aquí un sintagma preposicional. ¿Y este sintagma preposicional dice cosas del sujeto, de aquel hombre? Sí. Lo puedo sustituir por lo. Aquel hombre lo parece. Lo podría sustituir. Por lo tanto, creo que esto es un atributo. Sí. Y además veo que este atributo, sigo analizando, como es un sintagma preposicional, de sería el enlace, otra ciudad sería el término, donde otra es un determinante y ciudad es el núcleo. Pues es un atributo. ¿Y por qué? Vamos a repasar. Es un sintagma preposicional. Veo que era una de los sintagmas que podía ser atributo. Veo que dice cosas del sujeto. De otra ciudad dice cosas de aquel hombre. Va con un verbo copulativo, en este caso el verbo parecer, y lo puedo sustituir por lo. Aquel hombre lo parece, por lo tanto ya no me cabe ninguna duda de que esto es el atributo. Y bueno, para que nos quede más claro, vamos a ver el análisis de algunos ejemplos más. Bien, pues vamos a comenzar haciendo análisis sintáctico de oraciones copulativas en las que vamos a encontrar atributo. Bien, comenzamos con el primer ejemplo. Tengo esta oración. El móvil de mi hermano está completamente roto. Pues hago la cajita y busco primero, como siempre, en las oraciones voy de lo más general a lo más particular. Por lo tanto, tengo que buscar sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El móvil de mi hermano. ¿Cómo lo sé? Primero, puedo hacer la pregunta ¿quién? ¿Quién está completamente roto? El móvil de mi hermano. Y me da esa contestación, pero sabemos que las preguntas son útiles, me guían, pero no siempre son fiables. Lo que mejor puedo hacer es mirar la concordancia. Si yo pongo el sujeto en plural, el verbo debe cambiar. Los móviles de mi hermano están completamente rotos. Veo que si cambio el sujeto, cambia el verbo. Por lo tanto, he comprobado que esto es el sujeto, por lo tanto es un sintagma nominal, porque sabemos que un sujeto nunca puede empezar por preposición. Todo lo demás será predicado. ¿Qué tipo de predicado? Veo que tengo el verbo ser, estar o parecer. Lleva un verbo copulativo. Por lo tanto, esto es un predicado nominal. Y como siempre, es un sintagma verbal. Bien, voy a analizar primero el sujeto. Bien, tengo el núcleo del sujeto, es un sintagma nominal, porque el núcleo es móvil, es un sustantivo. Es la palabra más importante, por lo tanto, móvil es el núcleo de ese sintagma nominal. Él es un determinante, le ponemos determinante según el análisis de la gramática tradicional, y de mi hermano, ¿qué será? Es un sintagma preposicional que cumple la función, está diciendo cosas del móvil, la función de complemento del nombre. ¿Bien? Vale, analizo el sintagma preposicional según la gramática tradicional. De sería el enlace en la preposición, que me sirve para enlazar con el sustantivo que va adelante. Mi hermano sería el término y además es un sintagma nominal, donde el núcleo es hermano, es la palabra más importante, ese sustantivo, y mi sería un determinante. Bien, ya tenemos analizado el sujeto. Bien, pasamos a analizar el predicado nominal. Tenemos el núcleo del predicado nominal, es el verbo. ¿Vale? Siempre el núcleo del sintagma verbal va a ser el verbo. En este caso es el verbo copulativo estar. Y completamente roto. Esto veo que roto es la palabra más importante, por lo tanto es un sintagma adjetival. ¿Qué función va a cumplir este sintagma adjetival? Está diciendo
cosas del sujeto. De hecho, concuerda con él. El móvil está roto, los móviles están rotos. Además va con un verbo copulativo y lo puedo sustituir por lo. El móvil de mi hermano lo está. Es un atributo, cumple todas las pruebas. ¿Vale? Bien, el núcleo es roto, el sintagma adjetival, y completamente es un adverbio que modifica. Roto, esto es un modificador. Bien, ya tenemos analizada la primera oración. Es fácil, ¿no?, analizar oraciones con verbos copulativos. Yo creo que sí. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Tengo estas oraciones, parecen realmente muy fáciles. Veo que tengo otro de los verbos copulativos, el verbo parecer, con lo cual ya me está dando pistas de lo que voy a encontrar. Vamos a ver, estas oraciones parecen realmente muy fáciles. Busco sujeto y predicado como antes. ¿Quién parecen realmente muy fáciles? Estas oraciones. Sé que lo de la pregunta muchas veces os dicen que no hay que hacerlo, pero te puede dar pistas. Vamos a hacer la prueba más fiable. Esta oración parece realmente muy fácil. Si cambio el número del sujeto, cambia el número del verbo. Por lo tanto, estas oraciones es el sujeto. Además es un sintagma nominal. Recordamos que un sujeto nunca puede ser un sintagma preposicional. Analizo este sujeto, que es muy cortito. El núcleo sería el sustantivo oración y estas sería un determinante. Bien, todo lo demás, si eso era el sujeto, es un predicado. ¿De qué tipo si está con un verbo copulativo? Es un predicado nominal. Sabemos que el resto de predicados que no vayan con verbos copulativos son predicados verbales. Y además es un sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal siempre? Pues el verbo. En este caso, parecer. Y realmente muy fáciles. ¿De quién dice cosas realmente muy fáciles? De estas oraciones. Del sujeto. Va con un verbo copulativo. Lo puedo sustituir por lo. Estas oraciones lo parecen. Por lo tanto, no me cabe duda de que este sintagma adjetival, porque tengo el adjetivo fáciles, es un atributo. Es el mismo caso que teníamos anteriormente, pero con un verbo diferente. ¿Y qué tengo aquí en este atributo? El núcleo es fáciles, de ese sintagma adjetival, y tanto muy como realmente están sustituyendo o están modificando a ese adjetivo. Los dos son adverbios y los dos son modificadores. ¿Vale? Bien, ya tengo el segundo ejemplo. Vamos a por el último. Vamos a terminar con la última oración y tenemos este ejemplo. La madre de Mario es la abogada de ese acusado. Vamos, como siempre, analizando de lo más general a lo más particular. Bien, por lo tanto, buscamos sujeto y predicado. En esta oración, ¿cuál es el sujeto? La madre de Mario. ¿Concuerda con el verbo? Si yo la pongo en plural, sería las madres de Mario son las abogadas de ese acusado. Por lo tanto, veo que concuerda con el verbo. ¿Quién es la abogada del acusado? La pregunta esa que siempre nos dicen que no siempre funciona, pues también me contesta la madre de Mario. Bien, esto es un sujeto y es un sintagma nominal. Sabemos que el sujeto siempre es un sintagma nominal, salvo en dos casos, que veremos más adelante. Bien, el núcleo de este sintagma es madre, que es la palabra más importante. La es un determinante y de Mario tengo un sintagma preposicional. ¿Y qué función cumple el sintagma preposicional que dice cosas de un sustantivo? ¿Vale? Es un complemento del nombre. ¿Cómo analizo los sintagmas preposicionales? Siempre igual. De es el enlace, todo lo demás es término y en este caso Mario es un sintagma nominal. Solo hay una palabra, por lo tanto esa palabra es el núcleo. Voy con el resto. Esto sabemos que es un sintagma verbal, donde el núcleo es. Además, es un verbo copulativo y por lo tanto va a ser un predicado, pero un predicado nominal.
El núcleo del sintagma verbal siempre es el verbo, ¿vale? Todo lo demás, ¿qué es? La abogada de ese acusado. La palabra más importante es abogada. Es un sintagma nominal. ¿Y qué función cumple esto? Esto está diciendo cosas del sujeto. Lo puedo sustituir por lo. La madre de Mario lo es. Y además cumple una de las funciones. El atributo podría ser un sintagma nominal, adjetival o preposicional. En este caso es un sintagma nominal. Por lo tanto, no me cabe duda de que esto es el atributo. Bien, analizamos. Este atributo, el núcleo es abogada, es la palabra más importante, como ya hemos dicho. La sería el determinante. De ese acusado es un sintagma preposicional, que dice cosas de la abogada. ¿Cómo se analizan? La función de este sintagma preposicional que dice cosas de abogada es complemento del nombre, como ya sabemos. Analizamos el sintagma preposicional, sabemos que tiene un enlace, que es la preposición, todo lo demás es el término y en este caso el término es un sintagma nominal, donde la palabra más importante de ese sintagma nominal es acusado, que será el núcleo, y ese es un determinante. Pues con este análisis vemos el último caso, el último ejemplo que nosotros tenemos. Espero que os haya quedado claro. Pues aquí todo lo que podemos decir sobre el atributo. Si te ha quedado alguna duda, pues no dudes en preguntar a través de los comentarios y te lo resolveré lo antes posible, o bien en los comentarios, o bien con otro vídeo que te pueda aclarar esas preguntas o pequeños problemas que puedas tener. ¿Y qué más puedes hacer? Pues para seguir avanzando en la lengua y seguir aprendiendo con nosotros, pues suscríbete al canal, de esa manera no te vas a perder nada. Dale a like si este vídeo te ha gustado y compártelo con tus amigos o en tus redes para ayudar a los demás. Y nada más que decir. Nos vemos en la siguiente sesión y nada, hasta luego.